¿Es este el comienzo de un conflicto a gran escala en el hemisferio occidental? La madrugada del 3 de enero del año 2025 quedará grabada en la historia como el momento en que la diplomacia se rompió definitivamente. Mientras el mundo apenas se recuperaba de las celebraciones de Año Nuevo, el cielo sobre Caracas y otros puntos estratégicos de Venezuela se iluminó con el fuego de ataques de precisión. No estamos hablando de simples advertencias ni de sanciones económicas como las que hemos visto en la última década. Estamos hablando de una operación militar directa, ejecutada por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que ha sacudido los cimientos del Palacio de Miraflores y ha puesto en alerta máxima a todas las cancillerías del planeta. Los reportes indican que objetivos militares, sistemas de radar y centros de comando han sido neutralizados en una ofensiva relámpago. Pero, ¿qué llevó a Washington a tomar esta decisión tan drástica en este momento preciso? ¿Qué papel juega el cambio de administración y la figura de Donald Trump en esta ecuación explosiva? En los próximos minutos, desglosaremos cada detalle de esta operación, las reacciones de Rusia y China, y lo que esto significa para el precio del petróleo y la estabilidad de tu propia economía. Prepárate, porque el mapa geopolítico acaba de cambiar. Para entender la magnitud de lo que ocurrió la noche del 3 de enero, debemos rebobinar y analizar los eventos de las últimas 48 horas. La narrativa oficial sugiere que esto no fue un acto impulsivo, sino una respuesta calculada a una provocación inaceptable. Fuentes de inteligencia sugieren que el régimen de Nicolás Maduro habría cruzado una línea roja que Washington había marcado con claridad. Se habla de la interceptación hostil de activos estadounidenses en el Caribe, o, según otras versiones analíticas, una amenaza inminente contra ciudadanos norteamericanos en suelo venezolano. No obstante, los expertos en geopolítica señalan que el contexto es mucho más complejo. Con la transición política en Estados Unidos y la postura de máxima presión que caracteriza a la retórica republicana, este ataque podría interpretarse como un mensaje contundente no solo para Caracas, sino para sus aliados en Teherán y Moscú. La decisión de lanzar misiles no se toma a la ligera. Implica que todos los canales diplomáticos tras bastidores estaban completamente agotados o rotos. Es crucial entender que, en la sala de guerra del Pentágono, se evaluaron los riesgos de una escalada regional frente a la necesidad de neutralizar lo que ellos denominan una amenaza directa a la seguridad nacional del hemisferio. La precisión de los ataques ha sido quirúrgica, diseñada para paralizar la capacidad de respuesta militar, sin necesariamente iniciar una ocupación terrestre inmediata. Los informes preliminares y las imágenes satelitales confirman que los misiles Tomahawk y los drones de combate se centraron en desmantelar la arquitectura de defensa aérea de fabricación rusa que posee Venezuela. Estamos hablando de la destrucción de baterías de misiles S-300 y sistemas de radar ubicados en la costa y en la frontera occidental. Además, se reportan explosiones secundarias en bases aéreas clave como la de El Libertador en Maracay. El objetivo táctico es claro: lograr la superioridad aérea absoluta en las primeras horas del conflicto. Al dejar a las Fuerzas Armadas venezolanas ciegas y sin capacidad de interceptación, Estados Unidos asegura el dominio del espacio aéreo para cualquier operación futura, ya sea de ayuda humanitaria forzada o de nuevas incursiones militares. Este tipo de estrategia, conocida como decapitación de la infraestructura de defensa, busca enviar una señal de poder abrumador, demostrando que el equipo militar obsoleto o mal mantenido no es rival para la tecnología de punta norteamericana. Como era de esperarse, la reacción desde el Palacio de Miraflores ha sido furiosa y cargada de retórica antiimperialista. Nicolás Maduro ha aparecido en cadena nacional, rodeado de su alto mando militar, denunciando lo que califica como una agresión cobarde y criminal. En su discurso, ha invocado la soberanía nacional y ha llamado a la unión cívico-militar para resistir al invasor del norte. Sin embargo, los analistas de lenguaje corporal y expertos en política venezolana notan un aire de nerviosismo real en la cúpula del poder. Las amenazas de una guerra popular prolongada y la activación de las milicias bolivarianas son parte del guión estándar. Pero la realidad en el terreno es que la capacidad de respuesta convencional de Venezuela ha sido severamente degradada en una sola noche. La gran incógnita es si el régimen optará por tácticas de guerra asimétrica, utilizando grupos irregulares en la frontera o intentando sabotear infraestructuras críticas, lo cual podría arrastrar a países vecinos como Colombia y Brasil a un conflicto que nadie desea en la región. Es imposible analizar este evento sin poner sobre la mesa el factor político interno de los Estados Unidos. Con la fecha del 3 de enero, estamos a pocos días de la certificación electoral y muy cerca de la inauguración presidencial. La figura de Donald Trump, ya sea como presidente electo a punto de asumir o como una fuerza política dominante que ha presionado para esta acción, es central. Su doctrina de América primero y su historial de línea dura contra el socialismo en Latinoamérica
sugieren que este ataque podría ser el cumplimiento de promesas de campaña o una maniobra para consolidar una posición de fuerza antes de una negociación. En los pasillos del Congreso en Washington, las opiniones están profundamente divididas. Mientras los halcones republicanos celebran la acción como necesaria para restaurar el orden y la democracia, sectores demócratas y progresistas advierten sobre el riesgo de un nuevo Vietnam en América Latina. Esta división interna en Estados Unidos es un componente crítico, ya que la sostenibilidad de una operación militar a largo plazo depende del apoyo político y financiero que el Congreso esté dispuesto a otorgar en los próximos meses. Si creías que esto era solo un problema político, revisa tu billetera, porque el impacto económico es inmediato y global. Venezuela, a pesar de la caída en su producción durante los últimos años, sigue teniendo las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo. La noticia del ataque disparó instantáneamente los precios del crudo Brent y el West Texas Intermediate en los mercados asiáticos y europeos. Los especuladores temen que el conflicto pueda cerrar completamente el estrecho flujo de crudo venezolano hacia el mercado occidental, o, peor aún, que pueda desestabilizar las rutas marítimas del Caribe. Las grandes empresas energéticas como Chevron, que habían logrado licencias especiales para operar en el país, se encuentran ahora en un limbo operativo de alto riesgo. Los analistas financieros advierten que si el conflicto se prolonga, podríamos ver el barril de petróleo superar la barrera de los $100 o incluso más, lo que repercutiría directamente en el precio de la gasolina, el transporte de alimentos y la inflación en tu propio país. La inestabilidad en Venezuela no se queda en Venezuela, se exporta a través de los precios de la energía. Aquí es donde el escenario se vuelve verdaderamente alarmante y nos acerca al temor de una tercera guerra mundial. Venezuela no está sola. Durante años, Rusia y China han invertido miles de millones de dólares en préstamos, infraestructura y armamento para sostener al régimen de Caracas. Moscú ha condenado enérgicamente el ataque, calificándolo de violación flagrante del derecho internacional, y ha puesto en alerta a sus flotas navales que ocasionalmente patrullan el Atlántico. Por su parte, Pekín ha emitido comunicados instando a la contención, pero defendiendo sus intereses económicos en la región. La pregunta que mantiene despiertos a los estrategas del Pentágono es, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar Putin y Xi Jinping para defender a su aliado en el patio trasero de Estados Unidos? ¿Podríamos ver un despliegue de activos militares rusos en el Caribe como respuesta asimétrica? Aunque un enfrentamiento directo entre superpotencias parece improbable, la historia nos enseña que los errores de cálculo en momentos de alta tensión pueden desencadenar catástrofes imprevisibles. Venezuela se ha convertido oficialmente en el tablero de ajedrez donde las potencias nucleares miden sus fuerzas. Más allá de los misiles y la geopolítica, hay una tragedia humana desarrollándose en tiempo real. En las calles de Caracas, Maracaibo y Valencia, la confusión reina. El sistema eléctrico, ya frágil por años de falta de mantenimiento, ha colapsado en gran parte del país, dejando a millones en la oscuridad total mientras escuchan el estruendo de los aviones. Las filas para conseguir gasolina y alimentos se han vuelto kilométricas en cuestión de horas. El miedo a una invasión terrestre o a que el conflicto se intensifique ha provocado una nueva ola de pánico migratorio. Se reporta que miles de personas están dirigiéndose hacia las fronteras con Colombia y Brasil, anticipando un cierre total de los pasos fronterizos. Las organizaciones de derechos humanos están lanzando alertas rojas, advirtiendo que la población civil, que ya sufría una crisis económica devastadora, es la que pagará el precio más alto de este choque de trenes. La falta de información veraz, debido a la censura estatal y la caída de las comunicaciones, solo alimenta el terror y la incertidumbre entre las familias venezolanas que no saben qué pasará mañana. En medio de este caos, la oposición política venezolana, liderada por figuras como María Corina Machado y Edmundo González, se encuentra en una posición extremadamente delicada. Por un lado, han denunciado durante años la naturaleza criminal del régimen y han pedido ayuda internacional. Por otro lado, apoyar abiertamente una intervención militar extranjera es un arma de doble filo que el régimen utilizará para acusarlos de traición a la patria. Hasta el momento, sus comunicados han sido cautelosos, pidiendo protección para la población civil y reiterando que la única solución real es la transición democrática. Sin embargo, existe la posibilidad real de que Washington busque coordinar acciones con estos líderes para establecer un gobierno de transición reconocido internacionalmente si el régimen de Maduro llegara a colapsar. Esto nos lleva a un escenario similar al de 2019, pero ahora con fuego real de por medio. La seguridad personal de estos líderes opositores es ahora una preocupación crítica, ya que podrían convertirse en objetivos de represalia por parte de los servicios de inteligencia del gobierno en las próximas horas. El conflicto no respeta fronteras invisibles en los mapas. Los países vecinos, especialmente Colombia y Brasil,
han puesto a sus Fuerzas Armadas en el nivel más alto de alerta. Para Colombia, esto es una pesadilla de seguridad nacional. La extensa y porosa frontera que comparte con Venezuela es el hogar de grupos guerrilleros y bandas criminales que podrían aprovechar el caos para expandir sus operaciones. Además, Bogotá teme que cualquier represalia venezolana pueda dirigirse hacia bases colombianas, acusándolos de ser la plataforma de lanzamiento de la agresión estadounidense. El presidente de Colombia se encuentra en una encrucijada diplomática: mantener su relación con Washington sin ser arrastrado a una guerra directa con su vecino. Por el lado de Brasil, la preocupación se centra en la estabilidad amazónica y el flujo de refugiados. Ambos gobiernos están convocando reuniones de emergencia en la Organización de los Estados Americanos y las Naciones Unidas, buscando una salida diplomática antes de que el incendio se propague por todo el continente sudamericano. Analizando los movimientos de la flota estadounidense, los expertos militares debaten cuál es el siguiente paso en el manual de operaciones del Pentágono. ¿Estamos ante el preludio de una invasión terrestre completa al estilo de Panamá en 1989? La mayoría de los analistas serios sugieren que no. Una invasión terrestre implicaría un costo humano y político demasiado alto y una ocupación prolongada de resultados inciertos. Lo más probable, según la doctrina moderna de guerra, es que veamos la implementación de un bloqueo naval total. Esto significaría rodear las costas de Venezuela con buques de guerra para impedir la entrada de suministros, armas y combustible, y evitar la salida de petróleo, asfixiando económicamente al régimen hasta forzar su capitulación o colapso interno. Esta estrategia de estrangulamiento, combinada con ataques aéreos selectivos, busca maximizar la presión sobre Maduro minimizando las bajas estadounidenses. Sin embargo, un bloqueo naval es considerado un acto de guerra en el derecho internacional y podría provocar enfrentamientos directos con buques mercantes o militares de otras naciones que intenten romper el cerco. Mirando hacia las próximas semanas, nos enfrentamos a 3 escenarios posibles, cada uno más inquietante que el anterior. El primer escenario es el colapso rápido del régimen, que la presión militar fracture la lealtad de los generales venezolanos y veamos un golpe interno que busque negociar la paz con Estados Unidos. El segundo escenario es el atrincheramiento. Maduro logra mantener la cohesión de su núcleo duro, la población civil sufre las consecuencias de un bloqueo prolongado y el país se convierte en una especie de Cuba pero con conflicto armado activo, aislado y empobrecido. El tercer escenario, y el más temido, es la regionalización del conflicto, que actores externos como grupos paramilitares, guerrillas o asesores extranjeros decidan participar activamente, convirtiendo a Venezuela en una guerra proxy similar a lo que hemos visto en Siria o Ucrania. Cualquiera de estos caminos implica años de inestabilidad y reconstrucción. Lo único seguro es que la Venezuela que conocíamos hasta el 2 de enero de 2025 ha dejado de existir, y lo que emerja de las cenizas de este conflicto definirá el futuro de América Latina por décadas. La situación está evolucionando minuto a minuto y la información cambia con rapidez vertiginosa. Lo que está ocurriendo en Venezuela no es solo una noticia más, es un evento histórico que reconfigura el poder en nuestro hemisferio y afecta directamente tu economía y seguridad global. Seguiremos monitoreando las señales de radar, los movimientos de tropas y las reacciones de los mercados financieros para traerte la verdad que otros medios no se atreven a contar. Si quieres mantenerte un paso adelante y entender realmente lo que sucede tras las cortinas de humo de la guerra, es vital que te unas a nuestra comunidad. Haz clic en el botón de suscripción ahora mismo y activa la campana de notificaciones. No permitas que la desinformación te tome por sorpresa. Nos vemos en el próximo análisis urgente.